Y ya estamos aquí frente a lo que parece ser el penúltimo episodio de la serie Ahsoka. Sí, estamos hablando de nada más ni nada menos que el episodio 7. Retomando lo que hicieron nuestros compañeros en el episodio anterior, fue que Ahsoka y Huyang estaban de camino junto a los Purrgils para encontrar a Sabine, mientras que ella se encontraba con Morgan Elsbeth y toda su gente, presenciando en toda su presencia la aparición del almirante Thrawn. Y como recordemos que Baylan tenía una promesa con Sabine acerca de dejarlo buscar a Ezra, el gran almirante Thrawn se lo permite, ya que gracias a ella será sacado de ese planeta. Y luego de un ratito de cazadores y pedirle ayuda a Señores Piedra, es que logra reencontrarse con su amigo Ezra Bridger, aunque con la posibilidad de nunca salir de ese planeta, pues no tenían una nave. Por otra parte, Thrawn y Morgan cuestionan la fidelidad de Baylan acerca de que mató a Ahsoka anteriormente, pues sienten que ella se está acercando bastante rápido al planeta, por lo que le dice a Morgan que si una nave o cualquier cosa se acercase al planeta, lo destruyera de inmediato. Y ya con ese mini resumen del anterior episodio, empezamos el episodio 7. Pónganse cómodos, recuerden que tenemos más resúmenes en el canal y prepárense que ahora sí, se viene lo bueno. El episodio empieza con el juicio de Hera Syndulla, pues recordemos junto al Capitán Karsor fueron al planeta Sithos sin tener permiso de nadie, y ahora su puesto como general está en riesgo. Aquí el senador Siono dice que el reporte que mandó Hera acerca de todo lo que pasó era absurdo, pues al parecer sigue creyendo que la excusa de Thrawn era una farsa que usaba Hera para hacer lo que quería y abusar de su autoridad, y ya le estaban por condenar, de no ser por la aparición de C-3PO en el juzgado, la cual venía de parte de la senadora Leia Organa, con un registro que al parecer sí había autorizado el viaje de solo que el senador Siono fue el único que había rechazado sin decírselo a nadie más. Esto obviamente resolvió el problema de Hera, y C-3PO dice que ahora cualquier tema relacionado se converse directamente con la senadora Leia, ya que esta es la líder del Consejo de Defensa. Todos proceden a irse, sin embargo la senadora Mod Ma le pregunta acerca de la veracidad del registro que mandó, de Thrawn y todo lo demás que escribió, y ella responde que ojalá el regreso de Thrawn fuera mentira, y solo les queda prepararse para lo peor. Mientras tanto, Ahsoka estaba en su nave entrenando, a la vez que una predicción de Anakin le dice que si es que Thrawn libera una guerra, se enfrentará a oponentes de la talla del general Grievous, Asajj Ventress e incluso de la talla del conde Dooku, y que lo mejor sería que practique más sus técnicas. Justo ahí llega Huyang, quien le informa que los Purrgils ya están por llegar al final de su viaje, ya que al parecer la velocidad de estos iba disminuyendo. Ahí menciona a Ahsoka que una vez los Purrgils se detengan, saldrán de ellos y buscarán a Sabine ellos mismos. Aún no saben cómo lo harán, pero dicen que si encuentran al enemigo, encontrarán a Sabine. Lo malo era que una pequeña turbulencia los alarma a salir de ellos y esperar lo peor. Sí, los Purrgils estaban siendo bombardeados por unas minas estelares mientras se acercaban al final de su camino. Lo malo era que las ballenas empezaban a escapar haciendo su salto hiperespacial, por lo que ahora era nuestro dúo versus cientos de minas frente a ellos. Mientras esto pasaba, el almirante Thrawn se acaba enterando de la llegada de Ahsoka al planeta, por lo que propone que los sigan de cerca, ya que perseguirlos será un desperdicio de los pocos recursos que tienen actualmente. Y volviendo con Ahsoka y Huyang, acaban escondiendo entre los escombros mientras que el droide escaneaba el lugar, ya que entendió que realmente el enemigo encontró a Ahsoka, y no a Ahsoka al enemigo. Por otra parte, Sabine estaba con Ezra migrando junto a los Señores Piedra. Lo malo era que aún ella se negaba a contar cómo la encontró, por lo que la agonía de esa confesión se iba prolongando e intensificando. Y peor aún, Ezra pregunta por Ahsoka, y como ya se veía venir, Sabine se niega a contarlo también. Bueno, yendo otra vez con Ahsoka y Huyang, este no podía escanear bien el lugar por culpa de todos los escombros. Ante esto, Ahsoka piensa hablarle mediante su vínculo directamente a Sabine, e increíblemente Sabine sí recibe su mensaje, por lo que ya sabe que está cerca. Pero no era momento para más mensajes mentales, pues acaban encontrando la nave de Ahsoka, abriéndole fuego y obligándoles a moverse. Y mientras nuestros amiguitos escapan de la artillería de Thrawn, te recuerdo que puedes suscribirte y dejar tu like si te está gustando este tipo de resúmenes que hago con mucho amor para ti. La verdad no te cuesta nada el hacerlo y a mí me ayuda bastante. Ahora sí, continuamos con la historia. Mientras Sabine seguía migrando junto con Ezra, divisa a Baylan y Shin a lo lejos, por lo que desvían la ruta de toda la manada para esquivarlos. Lo que querían ahí los mercenarios de Morgan era matar tanto a Ezra como a Sabine, por lo que ordena a Shin hacerlo sola, ya que según Baylan era un paso más en el entrenamiento de esta mujer. Aunque sí recibiría ayuda, en este caso de unos cazadores que se hicieron aliados suyos, y no era la única ayuda, pues Thrawn al enterarse de esto manda a un grupo de sus soldados también a ayudarle en su misión. Y ya con todo este manchón tras Sabine y Ezra, se desata la persecución. Lo malo era que los Señores Piedra era un pueblo pacífico, por lo que no tenían armas, así que solo les quedaba escapar mientras Sabine era la única que atacaba. Al final, luego de una larga persecución, acaban siendo acorraladas por los cazadores. Lo bueno era que sus vehículos estaban blindados, por lo que se esconden ahí mientras
mientras Sabine y Ezra se bajan a solucionar el problema, aunque para su más mala suerte, aparece Shin en el campo de batalla. Mientras tanto, Ahsoka seguía escapando de los cazadores de Thrawn, pero tenía un plan: saltar de su nave mientras Huyang lo dirigía para despistarlos. Esto lo hizo ya que tenía programado una batalla con nada más ni nada menos que con Baylan, ya que en este momento él era su barrera que le impedía ayudar a Sabine en estos momentos. Y realizando una pose de batalla a 2 sables para lucir más amenazante, empieza el duelo. Y regresando con la parejita, Ezra estaba peleando cuerpo a cuerpo ya que solo necesitaba usar la fuerza para confrontarlos, e increíblemente derrotan a todos. Bueno, casi todos, ya que faltaba Shin. A esta pelea se les une Sabine, dejando todo en contra para la mercenaria, pero para su suerte acaban llegando los soldados de Thrawn a ayudarla. Por otro lado, Ahsoka seguía y seguía peleando, pero no parecía que iba a ganar, aunque según palabras de ella eso no era necesario, pues justo aparece Huyang en la nave, atacando a Baylan y permitiéndole así seguir a Ahsoka en su camino de ayudar a Sabine, dejando a Baylan en el lugar. Lo malo era que Sabine y Ezra acaban acorralados, aunque les dura poco, pues una fuerza acaba empujando a los soldados de Thrawn. Era Ahsoka, la cual le hace un parado sin polo a Shin, logrando derrotarla y así volteando el partido completamente. Y resulta que todo esto era monitoreado por Thrawn y Morgan, el cual cancela el resto del ataque y ordena su retirada, no sin antes notar la ausencia de Baylan en el campo de batalla, aunque realmente esta pelea era toda una distracción, solo con el único fin de llenar los cargamentos en su nave y partir cuanto antes del planeta. Y de vuelta al campo de batalla, nuestros compañeros notan la retirada de los soldados de Thrawn, aunque ya no les importa, pues todos están felices por el reencuentro, y con la llegada de Huyang a recoger este trío, es que termina el 7º episodio de Ahsoka. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en Twitter, Instagram y TikTok. Los links están en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.